puedan estar allí conectados. Recuerden darle me gusta, compartir el enlace con otras personas. Y vamos a disponernos para recibir la palabra de Dios. Amén. Tenemos una predicadora invitada. Entonces, los dejo con mi esposa. Bienvenidos, Dios les bendiga. Buenos días para todos, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Qué bueno, se les nota. Qué bueno estar aquí, qué bueno poder venir a alabar juntos al Señor. Amén. ¿Cuántos se gozan de poder venir a alabar juntos al Señor? Damos gracias a Dios por esta oportunidad de reunirnos, a los que están conectados con nosotros también. Bienvenidos a esta transmisión. Bueno, ¿cuántos son buenos para imaginar? ¿Tienen buena imaginación? Quiero que piense en una escena, una clínica. Hay un bebé con un papá al lado, o un papá con un bebé. Bueno, usted se lo imagina como quiera. El papá tiene el bebé en sus piernas y lo está sosteniendo fuertemente. Y hay una enfermera con una jeringa queriendo aplicarle esa inyección a ese bebé. El bebé grita, patalea y el papá no lo suelta y lo chuzan. Para el niño, el papá no le evitó ese dolor. Antes lo sostuvo fuerte para que esa señora lo chuzara. Pero para el papá era un beneficio de un dolor menor para evitarle un mal peor. Tal vez usted ha tenido la experiencia de que cuando se vacunan los niños, he escuchado a muchas mamás decir, me dolió más a mí que a él, lloré más yo que él. O por la noche cuando se le hinchó el bracito, le dio fiebre, empezó yo porque le puse chuzar, qué pesar de mi bebé, etcétera, etcétera. Sin embargo, el papá tiene un propósito mayor. Sabe que aunque va a ser un dolor momentáneo, le va a producir un bienestar al futuro. Y hoy quiero invitarlos a leer un pasaje en el capítulo 8 de Deuteronomio acerca de esto, el padre y el hijo. ¿Cómo muestra Moisés en este capítulo 8 a Dios como padre? Un padre que nos guía, que nos corrige, que nos bendice. ¿Y qué debemos hacer nosotros como hijos? Recordar su gran amor, obedecerlo, bendecirlo, aún en medio de las circunstancias más extremas. Y quiero que lo lea conmigo. Se los voy a leer en una versión que se llama Palabra de Dios para Todos, o PDT. Si de pronto lo tiene en su dispositivo, puede verificar esta versión. Si no, puede seguir la lectura en pantalla. Deuteronomio capítulo 8. Dice la palabra de Dios: sé cuidadoso y obedece toda la instrucción que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y entres a ocupar la tierra que el Señor les permitió a tus antepasados. Recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante todos estos 40 años en el desierto, para enseñarte a ser humilde, ponerte a prueba y saber lo que pensabas, para saber si ibas a obedecer sus mandamientos o no. Él te humilló y te hizo pasar hambre. Luego te dio a comer maná, que ni tú ni tus antepasados conocían, para enseñarte que el ser humano no solo vive de pan, sino de todo lo que el Señor ordena. Tu ropa no se desgastó y tus pies no se hincharon durante estos 40 años. Por eso, recuerda que el Señor tu Dios te está educando y corrigiendo como un padre a su hijo. Así que obedece los mandamientos del Señor tu Dios, síguelo y respétalo a Él, porque el Señor tu Dios te lleva a una tierra buena, una tierra de arroyos y fuentes y ríos subterráneos que surgen en los valles y las colinas, una tierra con trigo y cebada, vinos de uva, higueras y granados, una tierra de olivos y miel, una tierra donde tú no vivirás en la pobreza y donde tendrás todo lo que necesites, una tierra donde las piedras son hierro y donde sacarás cobre de las montañas. Comerás todo lo que quieras y estarás satisfecho, y entonces bendecirás al Señor tu Dios por la tierra buena que te ha dado. Este capítulo 8 de Deuteronomio
está inscrito en un momento histórico para el pueblo de Israel. Recordemos que Deuteronomio es la segunda ley. Se está recordando la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Ellos habían sido esclavos en Egipto y Dios los había liberado con grandes milagros y prodigios. Había abierto el mar en dos, había ahogado a sus enemigos en el mar. Estaban pasando por el desierto, vieron caer alimento del cielo, salir agua de las rocas, ser sanos de unas enfermedades terribles en medio del desierto. Y están a un paso de entrar a la tierra prometida. Solo falta que crucen un río para llegar a esa tierra. Sin embargo, Moisés empieza a dar sus discursos finales. Él sabe que va a morir. Él sabe que no entrará a esa tierra con el pueblo. Y cuando alguien está en sus últimos días, en su último momento, empieza a decir las cosas importantes, relevantes. Y Moisés toma este capítulo para decir varias cosas importantes acerca de Dios como Padre y acerca de nosotros como hijos. En esos primeros versículos vemos cómo Dios los ha ayudado y vemos un papel de Dios, Dios como Padre. En el versículo 2 dice: recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió por estos 40 años en el desierto, para enseñarte a ser humilde, ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas, para saber si ibas a obedecer sus mandamientos o no. Dios permitió una situación como la que vivió el pueblo de Israel, 40 años en un desierto. Imagínese usted en un desierto. ¿Qué hay en el desierto? Desierto. Arena, calor, ¿cierto? Generalmente es plano, todo plano, mucho calor, poca vegetación, pocos animales, y si hay animales pueden ser peligrosos. Dios los llevó a esa situación, ¿cuántos años? 40 años. Dice, para probarlos, para saber lo que había en sus corazones, para saber si lo iban a obedecer. Los llevó a una situación extrema, ni siquiera tenían alimento, para llevarlos a depender solamente de Él. Dios prueba nuestros corazones. De hecho, en Génesis 22:11 vemos cómo Dios probó a Abraham y le dijo que tenía que sacrificar a su hijo. Y en el versículo 11 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Es decir, que Dios como Padre guía para enseñar. El Señor permitió vivir una situación tan extrema al pueblo de Israel para enseñarles que solamente dependen de Él. Les dio un alimento que nadie había probado, ni sus padres ni ellos, y los sustentó en el desierto de una manera sobrenatural. Tal vez usted y yo hemos vivido circunstancias donde estamos al extremo. Y como dice el programa de televisión, ¿y ahora quién podrá defendernos o ayudar? Bueno, tal vez usted dice, aquí no hay vuelta atrás, no hay salida, no hay una forma de solucionar esta situación. Y en esa situación extrema podemos entender que Dios es el que nos ayuda, que Él traerá una solución que nosotros no conocemos y que tal vez otras personas no han conocido. Ese maná vino directamente desde el cielo, provisto por el Señor, dispuesto a guiarnos para enseñarnos. Cuando un padre se preocupa por su hijo, le enseña las cosas, aunque a él le parezcan malucas. Vaya, lávese los dientes. Ay, qué pereza. Yo ya tomé agüita, ya con eso se fue todo el mugre. Pero usted como padre, ¿qué dice? Vaya, lávese los dientes, porque usted sabe lo que es bueno para él. Dios permitió que el pueblo pasara por circunstancias que abrieran su corazón y les permitiera ver lo que había en su interior, porque aunque ellos habían visto grandes obras del Señor, seguían quejándose, seguían murmurando, seguían renegando en contra del Señor.
En el versículo 5 vemos otra forma en la que Dios actúa como padre y dice, por eso recuerda, Deuteronomio 8:5, por eso recuerda que el Señor tu Dios te está educando y corrigiendo como un padre a su hijo. Y es que ¿qué padre no corrige a sus hijos? ¿Qué padre no busca el bien para sus hijos? De hecho, en 2 de Samuel 7:14, Dios está hablando con David acerca de Salomón, su hijo. Y dice, yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciera el mal, ¿qué pasará? Yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Es decir, nosotros como hijos de Dios también necesitamos ser corregidos. Hay cosas que a veces hacemos, actitudes que tomamos, que necesitan ser corregidos. Hebreos 12:7 habla acerca de la disciplina del Señor. Y desde el versículo 7 en Hebreos 12 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esta mañana les decía a los hermanos en el primer culto, usted está en la calle y hay un niño que se paran las pestañas, que corre, que grita, que hace, y no es su hijo, ¿usted qué hace? Nada, calladito, porque no es. Sí, o usted sale a regañar a todo niño cuando se encuentra en la calle, pero a su hijo, ¿qué le hace usted? Ay, ¿por qué pujan, pobres hijos? ¿Qué hace usted? Venga para acá. Lo corrige, porque es ¿quién? Su hijo. Si no lo corrige, dice aquí en Hebreos, usted es como un bastardo. Es decir, si Dios lo está disciplinando, diga gracias, Señor, porque soy tu hijo. En estos días escuché una frase que me quedó resonando mucho en el corazón y decía, lo peor que le puede pasar a una persona no es que Dios, lo peor que le puede pasar a una persona es que Dios le diga, haga lo que quiera. Yo con usted ya no tengo nada que ver. Y a veces pensamos que lo peor que nos puede pasar es que Dios nos corrija. Pero lo peor que nos puede pasar es que Dios diga, ya. Porque Dios al que ama, disciplina. O dígame usted, papá, ¿usted corrige a sus hijos porque no los quiere? Aunque parezca doloroso, es necesario. Y Dios en el desierto corrigió la conducta del pueblo de Israel. Una conducta desagradecida, una conducta incrédula, una conducta murmuradora, una conducta idólatra. Y todo lo que usted verá en el recorrido del Antiguo Testamento, cómo el pueblo de Israel se comportaba aún caminando al momento de la bendición, seguían siendo murmuradores, peleones, idólatras, se quejaban, hacían una cantidad de cosas. Y el Señor, dice la Biblia, como un padre los disciplinó, como un padre lo corrigió. Tal vez usted esté pensando, pero Dios, ¿por qué me disciplina de esta manera? Pues pregúntese más bien, ¿qué quiere el Señor corregir en mí? ¿Qué debo aprender en esta situación? ¿Qué está saliendo de mi interior que yo debo corregir? Y en tercer lugar, en este capítulo vemos a Dios, en el versículo 10, dice, comerás todo lo que quieras y estarás satisfecho. Entonces bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Todo padre también no solamente corrige, no solamente guía, sino que también provee. Dios es nuestro Padre proveedor. Hay una promesa, Dios los iba a llevar a una tierra buena. Imagínense ese escenario, ellos están en el desierto. Dijimos ahorita, no hay sino arena, calor, uno que otro bicho por allá, no hay árboles frutales, no hay sombrita, no hay nada.
Pero en este capítulo 8 el Señor empieza a describir algo. Y use un momento su imaginación conmigo mientras leemos. Desde el versículo 7 dice, el Señor tu Dios te lleva a una tierra buena, tierra de arroyos, fuentes, ríos subterráneos que suben a las colinas y a los valles. Imagine usted estar en un polvero y el Señor decirle, lo va a llevar a un arroyo. Así como con este calor que tenemos, uy, qué rico un río, una piscinita, agüita, alguna cosa. Una tierra donde no había nada que comer y el Señor les dice, esta será una tierra de trigo, de cebada, de uvas, de higueras, de granados, de olivos, de miel. Una tierra donde no vivirás en la pobreza. Es completamente diferente el escenario de ese desierto a la tierra que el Señor les estaba diciendo, eso será para ustedes. Porque un padre también anhela darle lo mejor a sus hijos. Y es que ese es el papel de Dios como padre para nosotros. En Deuteronomio 6:10 el Señor les dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que le juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. O sea que Dios sí está dispuesto en bendecir a sus hijos. Dios está dispuesto a cumplir sus promesas. Dios siempre ha tomado la iniciativa. La tomó desde el inicio con el pueblo de Israel. Él fue el que los escuchó y los sacó del desierto. Hizo milagros poderosos y en ese desierto los sustentó para darles una tierra. Es el mismo Dios que ha tomado la iniciativa con usted y conmigo, que nos ha rescatado de situaciones tan difíciles, del pecado, de la perdición, del dolor, de la enfermedad, que nos ha llamado con amor y nos tiene preparado bendiciones, una tierra de bendición. Pero mientras caminamos en esa promesa, en el cumplimiento de esa promesa, seremos probados y corregidos. Por eso, ¿cuál es nuestro papel como hijos? Y también Moisés hace un llamado a nosotros como hijos. En el versículo 2 empieza diciendo, recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante esos 40 años. Lo primero que debemos hacer nosotros como hijos es recordar. Porque qué mala memoria tenemos a veces. Cuando estamos en el momento de dolor, de desesperación, de angustia, todo se nos olvida. O si no, mire la pataleta de un niño. A mí nunca me dan nada en esta casa. O sería que yo era la única que hacía ese drama. A mí siempre me pega. Se le olvidó cuando le hacían cosas buenas, le llevaban. Porque qué duro recordar. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Moisés le está diciendo, recuerden por dónde el Señor los ha traído. Hagan memoria. Dios actuó en momentos de gran crisis, situaciones peligrosas y cumplió sus propósitos. Él opera de maneras sorprendentes. Un pueblo que vio señales poderosas, vio plagas, vio ríos convertirse en sangre, vio moscas, vio muerte y destrucción, vio cómo salieron huyendo, un mar se abrió, los enemigos se ahogaron a sus espaldas y sin embargo tuvieron hambre y dijeron, ay, y me parece tan tremenda esa expresión, que dicen, cuando éramos esclavos comíamos holladas de carne. ¿Usted cree que un esclavo come holladas de carne? Pero no, a ellos les parecía que todo lo que habían vivido allá era mejor. Porque qué difícil es recordar, o más bien qué fácil es olvidar todo lo que Dios ha hecho. Haga memoria hoy de lo que Dios ha hecho en su vida. Hasta dónde el Señor lo ha sorprendido de maneras tremendas. Ha hecho milagros poderosos, lo ha sanado de enfermedades, lo ha provisto en medio de una necesidad, lo ha rescatado en medio de un peligro. Y Moisés les está diciendo, recuerden lo que Dios hizo, recuerden cómo lo sustentó, recuerden cómo les ha enseñado a través de esa prueba. Y en el versículo 6 y 7 les hace otro llamado y dice, así que obedece los mandamientos del Señor tu Dios, síguelo y respétalo,
porque el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, de arroyos, de fuentes, de ríos. Y es que, ¿qué es lo que anhela Dios como padre? Lo mismo que anhelaría cualquier otro padre terrenal, que sus hijos le obedezcan y lo respeten. Pero el obedecer y el respetar no es porque Dios nos haya dado algo o para que Dios nos lo dé. Es una respuesta de gratitud. Yo no obedezco ni sigo a Dios para que Dios me dé. Dios ya nos prometió. Dios ya tomó la iniciativa. Él ya nos rescató. Usted como padre, ¿qué anhela de su hijo? Que crezca y trabaje y me traiga plata cada mes y me ponga carro, beca, empleada, viajes y todo, pero que cuando yo lo llame no me hable, pero no me obedezca o no me respete y me diga, ¿qué hubo, Cucho? ¿Para qué llamó? ¿Qué anhela un padre? Si no es obediencia y respeto. Y Dios también anhela eso de sus hijos. Obediencia y respeto. Y ellos habían sido desobedientes. El Señor les dijo, yo los voy a sacar. No adoren a otros ídolos. Y lo primero que hicieron fue armarse un becerro y adorar. Bendigan mi nombre. Y lo primero que hicieron fue quejarse. Respeten su autoridad. Y lo primero que hicieron fue armar sindicato allá con todos los que se rebelaron. No querían obedecer al Señor. ¿Será que a usted le ha costado obedecer al Señor? ¿Respetarlo? Como buen hijo adolescente dice, ¿y por qué? Se entra temprano, ¿y por qué? ¿Será que estamos en una adolescencia espiritual? Deje ese pecado, ¿y por qué, Señor? Necesitamos obedecer al Señor. En el capítulo 5, ahí mismo en Deuteronomio, versículo 33 dice, andad en todo el camino que el Señor tu Dios te ha dado para que vivas y te vaya bien y tengas largos días en la tierra que has de poseer. Es decir, obedecer al Señor no es porque Dios se levantó y dijo, ahora con qué molesto a la humanidad, a ver, pongámosles otra cosa. Las normas que Dios nos ha dejado no son para nuestro malestar, son para bendición. O usted se levanta en la mañana pensando, ¿cómo le hago la vida a mi hijo más imposible hoy? A ver. O cuando usted le dice a su hijo, no haga esto, no lleve, no vaya, no traiga, lo hace para, uy, a ver qué cara hace. Usted lo hace porque anhela su bien. Así que como hijos debemos también obedecer la palabra del Señor. Y en el versículo 10 también se nos dice la tercera cosa que debemos hacer como hijos. Dice, comerás todo lo que quieras y estarás satisfecho. Y entonces bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Así que nuestro tercer llamado como hijos es bendecir al Señor. Agradecer sus bendiciones, agradecer lo que nos ha dado. El mensaje en la Biblia no es que tenemos que ser buenos para que Dios nos ame. El mensaje es, bendiga a Dios por todo lo bueno que Él ya le ha dado, por todas las cosas maravillosas que Él ha entregado. Y esta mañana les decía también a los hermanos, ¿ha bendecido usted al Señor por el cumplimiento de las promesas en las que hoy vive? Porque hoy se levantó en una casa que usted un día le pidió al Señor, dame un lugar para vivir, Señor. Porque usted salió ayer o el viernes cansado de trabajar, pero fue un trabajo que usted le dijo, dame, Señor, un trabajo, no tengo un empleo. Hoy peleó con ese hijo que no quería levantarse para el culto, pero un día usted estaba arrodillado diciéndole, Señor, dame un hijo. Hoy estamos caminando en promesas cumplidas, pero no agradecemos y nos quejamos. Me levanté en la casa que Dios me dio, pero digo, qué feo es. Si viviera más en el centro. Fui al trabajo que un día de rodillas clamé al Señor, pero digo, qué pereza mi jefe, otra vez a madrugar.
clamé de rodillas por un hijo, por una salud, por una respuesta. No sé cuál es la promesa que usted ha visto cumplida. Y solo nos estamos fijando en lo que no tenemos. Y Moisés le está diciendo al pueblo, agradece, bendice al Señor. Porque qué bueno es un hijo agradecido. Que usted como padre lo da todo. Pero que ese hijo vuelve agradecido y le dice, gracias papá. Y se devuelve y le da un piquito o un abracito. O simplemente le ve la cara de felicidad. Pero qué duro es cuando usted va con el regalo a su hijo y le dice, bien. Y a veces pensamos que Dios está en deuda con nosotros. Que nos tiene que dar y dar y dar todo lo que pidamos. O si no, como niños chiquitos hacemos pataleta. Este capítulo 8 de Deuteronomio nos está diciendo que Dios es un padre que nos ama, pero como padre te va a corregir. Pero como padre te va a decir, por allá no es. Como padre le va a decir, se entra temprano, con ese no se junta, se lava los dientes, haga esta disciplina. Y usted como hijo, recuerde las bendiciones, recuerde los hechos poderosos. Yo sé que si hoy preguntáramos, usted puede decir una cosa en la que Dios haya hecho un milagro. Todos podríamos decir por lo menos un milagro que Dios ha hecho. Por lo menos una respuesta que Dios nos ha dado. Porque a todos como hijos Él nos ha cuidado. Pero se nos olvida en el momento de la crisis. Obedezcamos y respetemos al Señor. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es un anuncio diciendo, Dios nos ama. Él ha preparado una bendición para nosotros. Pero usted y yo, en respuesta a ese gran amor de Dios, debemos obedecerlo, debemos agradecerlo y debemos hacer memoria de todas aquellas hermosas cosas que Dios nos ha dado. Amén. Yo no sé usted qué está viviendo hoy. ¿Cuál es su desierto donde usted dice hay mucho calor, hay mucha arena, no veo nada, no hay nada, no hay una respuesta? Tal vez está como ese pueblo de Israel. Tengo hambre y no hay nada. Tengo una necesidad muy grande y nadie me puede ayudar. Pero quiero recordarle lo que dice en Deuteronomio. Él te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te dio a comer maná que ni tú ni tus antepasados conocían. Dios tiene una respuesta que ni usted ni nadie más ha visto. Dios tiene una solución, pero cuando aprendamos que no solamente vivimos de pan, sino de todo lo que viene de Dios. ¿Estás buscando una solución en tu propia sabiduría, en tus propias fuerzas? Hoy el Señor nos recuerda, no solo vivimos del pan, o sea, de la solución que otro nos pueda dar. Vivimos de lo que sale de la boca del Señor. Y Dios tiene una respuesta sobrenatural, de la manera que menos los imaginamos. Y usted podrá hacer memoria de los milagros que Dios le ha hecho y que lo ha sorprendido de la manera que usted menos esperaba, con la persona que menos esperaba, del lugar que menos le parecía. Pero Dios tiene una respuesta. Y lo voy a invitar un momento que usted cierre sus ojos y piense allí en esto que hemos hablado hoy acerca del Padre. Mientras usted tiene sus ojos cerrados, vamos a escuchar una canción que es una recopilación de lo que Dios habla a sus hijos a través de su palabra como Padre. Y quiero que mientras escucha esta canción, usted recuerde este capítulo 8 de Deuteronomio. Cierre sus ojos y dígale, Señor, habla a mi corazón. Tú, mi hijo, más que al cielo te amé. En mi abrazo te haces fuerte, con mi amor te alcancé. Hoy déjate alcanzar por el Señor. Soy tu sombra y tu amparo.
amparo. Él está contigo en toda situación. En el vientre te formé. No eres una equivocación, no eres un error. Aunque nadie más quedare, El Señor está contigo. contigo yo siempre estaré. Y ahora escucha las palabras del Señor para ti. Escucha a tu buen Padre hoy decirte, porque ese es el Dios que tenemos. Por siempre soy tu padre y tú mi hijo. Somos hijos de Dios. Vamos a su presencia. Más que al cielo te amé. Corre a los brazos del Señor en esta mañana. En mi abrazo te haces fuerte. Déjate fortalecer Mi amor por su amor y su gracia. te alcancé. Soy tu sombra y tu amparo. Él te ha guardado, Él te ha protegido. En el vientre te formé. Dios te ha traído hasta aquí. Aunque nadie más quedara, Aunque te sientas solo, contigo yo ahí está el Señor. siempre estaré. Aquí está el Señor. Te amo, te amo, Siente hoy a tu Padre que te sostiene por siempre. como ese papá con un bebé. Y tú estás ahí asustado porque pasa algo que crees que será muy malo. Pero Él está contigo. El Señor está a tu lado. El Señor está cerca a los quebrantados de corazón. El Señor está cerca de ti. Y hoy piensa en la palabra que se ha expuesto. Piensa en su palabra expuesta a tu corazón. Y habla con Dios. ¿Qué vas a responder hoy a lo que Dios ha hablado a tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón para el Señor hoy? Habla allí con Él. Abre tus labios, exprésalo con tu corazón. Si hoy simplemente tienes que decirle gracias, porque recuerdo que tú eres mi Padre, que estás cuidando de mí, Señor, que tienes un plan y un propósito, que lo que yo estoy viviendo, Señor, es para tu gloria. O tal vez hoy tiene que decirle, Señor, perdóname porque he perdido la memoria. He olvidado, Señor, tantas maravillas que has hecho conmigo. Y más bien me he quejado. He murmurado, Señor. He mirado lo que falta y no lo que tú me has dado. Señor, perdóname cuando he desobedecido tu palabra como un niño rebelde, pensando que eso no es para mí, o que simplemente me estás molestando. Ayúdame a obedecerte, Señor, a respetarte. Y no sé cuál es su situación, no sé cuál será su desierto como ese pueblo, donde usted no ve solución, donde no ve salida, donde está tal vez en un momento extremo, donde no sabe para dónde tomar. Pero recuerde que el Señor está allí para probarte, para saber qué hay en tu corazón. Y dígale, Señor, si esta es una prueba, muéstrame, Señor, qué debo corregir, qué debo mejorar, Señor. ¿A qué me estás llevando, Señor? ¿Qué está mostrando esta situación que hay en mi corazón? Que yo debo sanar, que yo debo renunciar. Hoy hable con el Señor sinceramente, porque solo usted conoce lo que hay allí.
Y dígale: Señor, quiero obedecerte, quiero respetarte. Perdóname, Señor, porque solamente me estoy enfocando en lo que tú me das, pero no he querido obedecer. O dígale: gracias, Señor. Si hoy es el día para agradecer, agradezca las bendiciones que hoy tiene. Hoy estás viviendo una oración contestada. Hoy estás parado en promesas que un día recibiste, pero has olvidado bendecir al Señor. Y hoy dígale: Señor, yo te bendigo por todas las promesas que he visto cumplir en mi vida. Y si usted hoy puede decirle: te bendigo, Señor, porque en el día de la enfermedad tú me sanaste. Porque en el día del diagnóstico, Señor, tú dijiste lo contrario. Porque en el día, Señor, de la escasez, tú trajiste la provisión. Porque cuando nadie podía hacer nada por mí, tú, Señor, me rescataste de esa tristeza, de esa soledad, de ese vacío, de ese pecado, de esa confusión. Tú me sacaste, Señor. Y hoy estamos agradecidos. Agradecidos por tu fidelidad. Y dígale: Señor, yo hoy solamente quiero agradecer y decirte que en medio de la prueba yo pueda recordar tu poder y pueda extenderme sin temor al futuro, Señor. Quiero estar preparado para recibir esa tierra buena, esa tierra que tú has preparado, esa respuesta para mi vida, para mi salud, para mi familia, para mis finanzas, para mis emociones, Señor. Y mientras eso pasa, Señor, recordar que tú eres el Dios que me ama, que me sustenta y que me ayuda, Padre. Gracias te damos por este día. Dígale: Señor, en tus manos está esta semana. Ayúdame a afrontar esta semana con tu bendición. Ayúdame a atesorar esta palabra en mi corazón, pero no solamente oírla, sino aplicarla, Señor, en cada momento de mi vida. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto le podemos dar un fuerte aplauso al Señor por esa palabra tan hermosa? Bueno, ahora vamos a darle un saludo a las personas que nos ven en la transmisión. Decirles: Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos, por estar ahí siempre. Yo les invito para que vayamos al libro de, espera un momentico que se me perdió, Deuteronomio. Pero quisiera preguntar a alguien antes, si alguien nos visita por primera vez. Yo hago un escaneo, pero creo que todos ya somos de la casa. Entonces vamos a el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 17. Si alguien necesita un sobre, levante su manito y el hermano o la hermana se lo hará llegar. Y a las personas que nos ven en la transmisión, en la parte inferior de su pantalla aparece unas cuentas donde pueden hacer sus aportes, donde pueden sembrar para la obra. Ya estamos en Deuteronomio capítulo 16, versículo 17. Leemos: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Amén. Bien, pues mis hermanos pueden pasar. Mientras tanto escuchamos una linda melodía.
Ya todos, si alguien faltó, puede levantar su manito que el hermano se acercará. Bueno, ahora vamos a orar y a bendecir nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pueden estirar sus manitos para bendecir. Señor, te damos gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Te damos gracias, Señor, porque has sido fiel, Señor, porque permaneces, Padre Celestial, en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Eres tú el sustento, Papito Dios, con el cual, Señor, nos levantamos y nos acostamos, Señor, porque tú permaneces en medio de nosotros, Señor. Hoy te pido que tu presencia, Señor, que tu bendición acampe alrededor de tus hijos, de tu pueblo, que seas tú quien bendiga, Señor, la labor que desempeñamos, Padre Celestial, con nuestras manos. Bendice, Señor, las empresas, las microempresas, Señor. Bendice, Papito Dios, abres tú las ventanas de los cielos, Señor, y derrama bendición hasta que sobreabunde, Padre Celestial. Y te damos gracias, Señor, porque has tenido el cuidado hasta de lo más mínimo, Señor, de nuestra necesidad más pequeña, Papito Dios, tú has tenido en cuenta, Señor. Pero también te pido, Dios, que la bendición, Señor, sea multiplicada, Padre, en los alfolís. Que seas tú, Señor, derramando la bendición, Padre, para la bendición, Señor, del extendimiento de tu obra, Señor. Papito Dios, gracias porque te place, Señor, gozarse, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, dándole la libertad, Señor, dando el amor, Papito Dios, para sembrar en tu obra, Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres maravilloso, Papito lindo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, a las personas que nos ven en la transmisión, decirles Dios les bendiga, que tengan un excelente día, pero también recordarles que el martes habrá transmisión en la oración, entonces les esperamos. Dios les bendiga y que estén muy bien. Bueno, y nosotros